Y vamos a compartir la pantalla. Acá. Aquí está. Ya. Bueno, entonces vamos hoy día a hacer un análisis literario del libro Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier. Por eso el objetivo de la clase es analizar dicho libro, ¿cierto? Analizar críticamente la novela de Santa María de las Flores Negras. ¿Cómo van con la lectura ahí? Algunos por la mitad, Yo ya lo avanzados. terminé, profe. El Agustín no terminó, ya, perfecto. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Es que es muy bueno el libro. Es muy bueno, profe. Es muy Igual bueno. ya lo terminé. Sí, ¿quién es? Yo igual. Bastián Alfaro. Bueno, ¿le gustó Bastián? Sí, interesante libro. ¿Cierto? Ahora cuando vamos a ver una escena y se van a dar cuenta cómo está tan reflejado en la realidad. Y pucha que da rabia, da más rabia de la cuestión. Más rabia de la que uno tiene cuando lo está leyendo. No, profe, yo en vez de eso sentí como que, hostia, ¿qué esto? Así, sorprendido, profe. No sentí rabia. No, hoy yo lloraba, así lloraba. Es muy cierto que es muy descriptivo, Sí, de que gráficamente. uno es como que si estuviera ahí y nos va contando cada cosa y yo lloraba, así, horrible. Ya, vamos a comenzar entonces y vamos a partir para responder esta pregunta y vamos a ver un pequeño video. Yo también lo terminé, pero no me gustó el libro, lo encontré muy lenta la historia. Ah, lenta, Benjamín Baquehue. 11 días duró el libro. No, Es profe, 11 días. a mí me duró 6 días por el tema de que me leía 1 hora del libro. Ah, sí, no, pero me refiero al tiempo cronológico que existe dentro de la historia, de cuando comienza, entre cuando comienza ¿cómo se llama? La huelga hasta que termina. Sí, hasta que Son termine. 11 días de tiempo cronológico. Hay que buscar entonces uno, Benjamín Maquet, ojalá que uno de todos los libros que elegí muy cuidadosamente para ustedes, le sirva a usted para ir buscando como cuál es su libro de preferencia literaria. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gustan estos como libros de carácter social y que son así de esta forma. Ya, estos me gustan. Entonces, por último, ahí vamos cachando, vamos viendo cuál es el que son de su preferencia. Jesús Ponce, la profe se metió en el libro y terminó llorando. Sí, yo terminé llorando. Es más, cuando comencé el libro y vi para dónde iba la cuestión, dije, no quiero seguir leyendo porque yo ya sé el final. Ya, vamos a ver un video y la idea es que ustedes vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo crees tú que influye el contexto histórico en la novela? Ya sabemos que este libro está basado en un hecho en particular, ¿cierto? Un hecho real que sucede, pero vamos a ver esto porque esto que sucede es en 1907 y vamos a ver cómo antes en el Chile de 1905 comienza a partir esto comienzan a partir de realidad, cierto que lo que se reclama en esos momentos es como la injusticia social, ¿ya? Pero antes de eso la gente no se preguntaba, no decía, oye, esto es injusto, esto no se puede hacer, esto no tiene que ser así. Antes de eso existía una corriente que se llamaba en ese tiempo el naturalismo. Y en el naturalismo se daba por hecho que, por ejemplo, si uno era pobre, pobre tenía que ser toda la vida. No había una forma de ascendencia social y por ende en la literatura y en todo lo que se creaba se iba mostrando una y otra vez ese tópico de que uno donde nacía o de donde uno provenía siempre va a quedar ahí. Pobre Entonces la naces, gente, pobre mueres. claro, así como dice Clemente, entonces la literatura y todo giraba en torno a eso, ¿ya? Entonces no teníamos como que las personas no se cuestionaban un más allá, ¿ya? Entonces aquí, en este momento, la gente empieza a decir, no, pues esto es injusto, esto no tiene que ser así, ¿ya? Es que no había tanta libertad de expresión. Exacto. Y ahora también vamos a ver un punto importante donde sale en este pequeño video que vamos a ver sobre esta libertad de expresión, de cómo empieza a haber una forma de expresarse. Porque, por ejemplo, nosotros cuando tenemos algún descontento social, vamos a las redes sociales, ¿cierto? Ah, ya, lo voy a poner ahí.
pero en estos momentos no existían las redes sociales. Entonces vamos a ver cómo se muestra este descontento social. Ya, entonces vamos a avanzar el video y vamos a pausar esta grabación. Pausar grabación y vamos a volver entonces acá a la pregunta, ¿cierto? Vemos entonces ahora cómo, ¿cierto? Vemos aquí cómo las personas, ¿cierto? Se ponían de acuerdo para poder hablar sobre estas temáticas, cómo uno mostraba el descontento social, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto? Oh, pucha, me encanta ese capítulo. Como vemos las personas que empezaron con los topógrafos, ¿cierto? Perdón, tipógrafos, que empezaban a escribir, ¿cierto? Estos panfletos, y estos se empezaban a repartir, y es así como las personas empiezan a comunicarse y empiezan a ver que pueden hacer huelga, etc. Entonces empezamos a ver que desde 1905 las personas se empiezan a organizar en cuanto a lo que está sucediendo, en cuanto a este contexto, a este descontento social. También se ve, por ejemplo, estas dos caras de la moneda, por ejemplo, de este Chile, ¿cierto? Que el Chile de Santiago, que empieza a modernizarse, empiezan a llegar a autos, hay luz, ¿cierto? Y todo gracias... Y por el otro lado es como medio corrupto. Claro, y por ejemplo, y toda esta forma de modernizar este Santiago, que siempre ha sido, ¿cierto?, la cara visible, y es lo que siempre se ha reclamado del centralismo. A eso se refiere con el centralismo. Santiago no es Chile, ¿cierto? Y aquí todo lo moderno era Santiago, y teníamos esta cara de la moneda, ¿cierto?, que era Santiago, todo moderno, qué bonito y todo. Y después teníamos esta otra cara de la moneda, que era el salitre, la gente que estaba poniéndole el lomo, ¿cierto?, que estaba trabajando, y ellos no tenían nada, ¿cierto? Estaban en la miseria. Entonces aquí tenemos estas dos caras de la moneda. Como dice ahí el Agustín, este Chile corrupto, ¿cierto? Se le salió al Benjamín Chacón, volvió a ingresar. Este Chile corrupto que no quiere ver y no quiere hacer nada respecto a lo que está sucediendo. Ya vamos a avanzar. Benjamín Chacón se le tiró para afuera el Zoom. Sí, puede ser. Ya. Voy a estar ahí viendo cuándo se sale de nuevo. Vamos a hablar entonces un poquito del autor, de Hernán Rivera Letelier. Ya este escritor y poeta chileno nace en 1950 en Talca, y él continúa vivo, ¿ya? Está entre nosotros aún. Oiga, sí, o en una entrevista dijo de que se tardó 4 años en hacer un libro. ¿Sí? Sí, pues, y una gran recopilación de datos históricos. Podemos hablar de Hernán Rivera Letelier, que este hombre nace en Talca, pero su infancia la vive en La Pampa. Ya sus papás trabajaban en la salitrera. Entonces, en realidad, lo que él escribe es algo que él vivió, él vio, ¿ya? No ha visto, por ejemplo, la matanza de Santa María, ¿cierto? Porque esa fue en 1907. No obstante, él conoce, de hecho, cómo se trabaja en La Pampa, qué es estar en el desierto, qué es pasar por ese calor, qué es estar en la miseria, ¿ya? Él no viene de una familia acomodada, sino de una familia trabajadora, ¿ya? No quise agregar todo eso, pero Hernán Rivera Letelier, por ejemplo, ya nace en Talca, se van con su familia a trabajar a la salitrera, después él vuelve a vivir a Antofagasta, se viene con su familia, y cuando vuelve a Antofagasta su mamá muere, y él tenía así como 7 años, 7 o 8 años, ¿o no? A ver, perdón, no, estoy inventando, 12 años por ahí cuando vuelven, está en Antofagasta. Su papá tiene que volver de nuevo a la salitrera a trabajar y él no se quiere ir. Y él queda solo en Antofagasta, trabajando, vendiendo diarios, limpiando, y se queda viviendo solo en la calle. Después él vuelve con su papá a la salitrera a trabajar. Después decide dar un viaje por el norte del país, Bolivia, Perú, etc. Y ahí él toma la decisión y decide, voy a ser un escritor, voy a ser un gran escritor. Y vuelve a Chile.
Y cuando vuelve a Chile, empieza de nuevo a trabajar en la salitrera y termina recién su enseñanza básica y media en un colegio nocturno. Ni siquiera había terminado su escolaridad. Y ahí empieza después a escribir, y ya era un hombre adulto en realidad cuando empieza a escribir y empieza a realizar sus sueños. ¿Ya? Por eso dice que en su narrativa recrea la vida en la pampa salitrera, especialmente en las oficinas del interior de Antofagasta y en Tocopilla, porque él trabajó en esas oficinas, las conocía. Se le considera uno de los narradores más importantes de la literatura contemporánea de habla hispana. Y tal vez una de las características más destacadas de la obra es la capacidad que tiene de entretener, porque hay momentos, a pesar de que es una novela, por ejemplo, dramática, ¿cierto? Intensa, hay momentos que también trata de ser, tiene personajes que distienden la novela, que lo hace ser como más chistoso, que uno es más humorístico. En cada una de sus páginas encontramos un poco de humor, entonces, incluso en aquellas que narra hechos bastante tristes, ¿cierto? Como lo que nosotros acabamos, lo que ustedes están leyendo. Una de las principales obras, y por ejemplo la primera es La reina Isabel cantaba rancheras, y luego viene Los trenes van al purgatorio, La contadora de películas y La muerte tiene olor a pachulí. Y Pero entonces, entonces, ¿cuándo salió el libro de en el los 2002 fue Mario? publicado. Wow. Sí, Ah, pero no está registrado, pues, profe, me siento estafado. ¿no está registrado qué cosa? Ahí de las principales obras. Ah, no, porque como lo puse, como voy a hablar de él, por eso no pongo el libro este, porque vamos a hablar Ahí, todo el rato de él. Pues. Pongo otros libros para que conozcan. Esa como la contadora de películas, yo sé que la ponen siempre en la básica, no la he leído, pero como que un libro que siempre lo utilizan para enseñanza básica. Continuamos entonces. Argumento, ¿ya? Su autor narra, ¿cierto?, la masacre ocurrida en la escuela de Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 por el gobierno de Pedro Montt y ejecutada por el comandante Roberto Silva Renard, en la cual murieron más de 3.000 personas, entre las que se contaban obreros del salitre y sus familias, de un interminado número de obreros peruanos, ¿cierto?, y bolivianos, quienes solo exigían la abolición de las fichas, los que reclamaban contra los pulperos, los que demandaban libertad de comercio en la oficina, protección en los cachuchos y más médicos por cantones, y una escuela para los niños. Demanda, ¿cierto?, súper legítima, ¿cierto?, que no estaban pidiendo nada fuera de lo común, que en realidad es lo más mínimo que se podría pedir para haber terminado en esas condiciones. Claro, y ahí tenemos, ¿cierto?, que no recuerdo bien cuándo es el día que comienza esta caminata la, la huelga. la huelga, pero termina el 21 de diciembre. Sí. Luego tenemos la novela, ¿cierto?, Olegario Santana, que nuestro personaje principal es solitario, cierto, huraño, un minero de la oficina de San Lorenzo. Se entera, ¿cierto?, que la huelga, ahí está, comienza el 10 de diciembre y termina el 21. Él fue a trabajar como todos los días, pero es cierto que se enfrenta y queda ahí entre medio, oye, vamos a hacer la huelga, vamos. Y él, como en realidad no era un rompehuelgas, decide ir. Pero en realidad no es que él como que tenga una mayor esperanza o que diga que esto va a cambiar. Él no es parte de las personas que piensan eso, sino que él No, solamente, solo dice, nada, voy a trabajar o voy con ellos para no arruinarle la huelga. claro, en realidad como que va nomás, pero nunca piensa que va a ir, que existiese un cambio. Ya luego aquí dice, cierto, Santa María de las Flores Negras fue publicada el año 2002, como habíamos hablado, al igual que la cantata de Santa María, que es una que también la pueden buscar, que es una canción que relata los hechos que suceden en la escuela de Santa María. Ya rescata las memorias de hombres y mujeres y niños que perecieron por exigir sus derechos justamente. Voy a poner la cantata de Santa María cuando suba el PowerPoint en Classroom para que le echen una mirada. Personajes principales, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, que era Olegario Santana, que es el personaje principal, ¿cierto? De esta narrativa, que es un personaje, ¿cierto? Un Fue una hombre. pregunta. Dígame. ¿No habrá alguien esperando en la sala? A ver. Sí, dos.
El Martín Baquedano y el Joaquín Betanzo. Gracias por avisar. Que cuando uno comparte no se ve en eso. Fua. Ya. Personajes principales. Olegario Santana. Ya que tenemos a nuestro personaje principal, que era desconfiado, ¿cierto? Pesimista, huraño, era solitario, ¿cierto? Y le decían el Jote Santana porque tenía, ¿cierto? Estos jotes que él había cuidado y alimentado cuando eran chiquititos, que eran pajaritos, ¿cierto? Y Cuando eran después, crías, cuando eran crías, y después ellos lo esperaban en la mañana, lo acompañaban a ir al trabajo, etcétera, ¿cierto? Sus jotes. Y por eso el Olegario Santana tenía el apodo del Jote Santana, ¿cierto? Hablan, ¿cierto? Sus amigos, las personas que trabajan con él, y decían que se daban cuenta cuando iba a llegar a trabajar porque miraban al cielo y se veían los jotes. Ya que un cielo sin ningún, ¿cierto? Los cielos del norte de Chile son los más limpios, ¿cierto? No se ve absolutamente nada, y veíamos estos jotes, estos pájaros entre el desierto, ¿cierto? Luego tenemos a Domingo Domínguez y José Pintor, que son, cierto, parte de la huelga. Ellos sí creen en este cambio, son amigos de Olegario Santana, ciertos amigos de juergas, y etcétera, que hacen también hacen que sea más distendida, ¿cierto? Esta forma, esta lectura tan triste y dramática, porque a veces ellos tienen esta cuota de humor. Luego tenemos, en cuanto a personajes secundarios, tenemos aquí a Gregoria Becerra, ¿cierto? Esta mujer, esta matrona del libro, la mamá de Liria María y Juan de Dios, que es una viuda, ¿cierto? Una de las mujeres que queda ahí sin nada, que queda en la calle, producto que su esposo muere en la salitrera, donde ella no tuvo ni siquiera una respuesta, nada de parte de esta oficina. Y por eso también oh, ella es parte de esto. Dígame. una pregunta, después de la masacre habían mencionado de que habían la fosa de... No se escucha la fosa y ahí quedé. Ah, perdón, ahí sí. Que dejé de apretar espacio. Lo que decía de la fosa y ahí detrás del hospital, después buscaron ahí, si es que se confirmó la masacre. Después vamos a ver un video donde se habla de la confirmación de la masacre, ¿ya? Uh, Pero en cuanto a eso, donde están los cuerpos, no desconozco esa información. Pero hablan de cuánto es, por ejemplo, el general Francisco Renard dice que según él mató 145, 47 personas. qué chiste. Ya, continuamos entonces, dice, ¿cierto? Gregoria Becerra, aquí hablamos, ¿cierto? De esta mujer que es parte de la víctima, ¿cierto? De la oficina salitrera, junto a sus hijos, Liria María Juan de Dios. Y también tenemos como otro personaje secundario a Idilio Montano, que es, ¿cierto? Este joven, también trabajador de la Pampa, trabajador de la salitrera, que se enamora, ¿cierto? De Liria María. Y también hacen como que de esta forma distiende también esta narrativa, porque está enamorado de un amor adolescente, que se miran entre reojos, que se ríen juntos, de como cuando él trata de pedirle permiso a su mamá para estar juntos, sus compañeros de trabajo también interceden, que es un buen niño, todo. Y como después también, cierto, que va, cierto, acompañando nomás a sus compañeros de trabajo a un recinto, cierto, de mala muerte, no de prostitución, y después la Liria María se entera y no le quiere hablar nunca más. Ya, vamos a ponerle pause de nuevo a la Profe, grabación. Dígame. ¿puede, puede volver a poner los personajes? Anudar grabación, ahí está. Profe, me faltó algo. ¿Qué faltó? El cura pidiendo a gritos que parara. Sí, ahí no desconozco si es parte de verdad que fue parte de un hecho, ¿ya? O si es que, Así que el cura en verdad apareció. claro. Ya, entonces ahí, como por ejemplo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Agustín preguntó si se hablaban sobre el número de muertos, ¿cierto? De si es No, no que me los fueron refería a ver en la a las fosa, fosas. ¿cierto? Sí, así como para desterrar y ver si es que es verdad que lo enterraron allí.
Claro, pero en realidad como que las personas de esa época más bien no les importaba en realidad si es que querían decir que sí había pasado o no había pasado. Sí, Ben Chacón lo daban en el 7 y están todos los capítulos son súper buenos de algo habrán hecho por Chile, así se llama. Sí, algo habrán hecho por la historia de Chile. Sí, y es una forma bien didáctica de entender la historia de. Sí, es muy bueno. Dígame. Yo me acuerdo que este capítulo cuando íbamos en octavo ya lo habíamos visto. ¿Sí? Sí, por el tema de la salitrera. Ya, bien. Entonces hay algo que no es que ahora estén hablando de la salitrera, sino que también hay más información de eso. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Que cómo, ¿cierto? La injusticia, etcétera, de cómo se fue dando en consecuencia cada una de las cosas que iban pasando y cómo se ve reflejado, ¿cierto? En el libro. Vamos a seguir avanzando. En cuanto al ambiente físico de la novela, podemos hablar, ¿cierto?, de que esta novela se desarrolla, ¿cierto?, comienza en la oficina de San Lorenzo, empieza a describir, ¿cierto?, cómo las personas empiezan a hablar sobre la temática, sobre la injusticia, cómo se empiezan a organizar, ¿cierto?, en torno a lo que están viviendo y cómo después empiezan a avanzar por el desierto de Atacama, que es otro de los escenarios que se ve reflejado en la novela, ¿cierto? Sí, Que también es una escena bien fuerte cuando empiezan a describir cómo iban caminando por el desierto, cómo tenían el cuerpo encurtido, ¿cierto?, por el sol, que se les estaba despellejando toda la cara, los labios, etcétera, los pies, como mujeres daban a luz a su hijo en medio de la nada, ¿cierto? También después toda la novela se desarrolla, ¿cierto?, dentro de la escuela de Santa María, cómo las personas las llevan hacia allá para que no anden en las calles, no anden sueltas, ¿cierto?, porque no querían ver a la gente así, como querían ocultar todo. En cuanto al ambiente psicológico que podemos hablar, ¿cierto? Tenemos al comienzo, ¿cierto? Hablamos de un poco de la aceptación que tenían las personas de la época de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Que era así nomás porque les tocó, que no hay nada que hacerle. Pero luego empieza esta que se transforma, ¿cierto? Esta aceptación en esperanza, porque en realidad no, las cosas pueden cambiar, hay que hacer algo, ¿cierto? Y por eso todos los salitreros y todas estas personas cuando empiezan a caminar por el medio, ¿cierto?, del desierto, ¿cierto? Que porque hablan de entre 10.000 a 12.000 personas que empiezan a caminar por el desierto y están llenas de esperanza, ¿cierto?, de que va a haber un cambio, de que lo que están diciendo es justo. Y se puede ver, ¿cierto?, una tensión constante respecto a lo que va a suceder, ¿cierto? Hay incertidumbre, cada vez que van a tener una respuesta del gobierno, una respuesta que es nula, que no los satisface, que no sirve para nada, ¿cierto? Que les dicen constantemente, sí, van a tener respuesta, sí, lo que ustedes quieran, pero vayan a trabajar. Ya, pero váyanse y nosotros le vamos a dar respuesta, ¿cierto? Y no se hace nada. No obstante, igual tenemos, ¿cierto?, esta cuota de amor que habíamos hablado, ¿cierto?, entre Olegario y Gregoria, y también entre Idilio Montano y Lidia María, ¿cierto?, que también se enamora. sí, profe. Y aquí en cuanto a las temáticas, ¿cierto? ¿Cuáles son las temáticas tratadas en esta novela? ¿Cierto? Se habla, ¿cierto?, de nuevo que estábamos hablando del amor, ¿cierto? Se habla también de la amistad, ¿cierto?, entre estos amigos, ¿cierto? Que a pesar de que en un momento Olegario se enoja con su amigo, o sea, su amigo se enoja con Olegario porque a él también le gustaba la señora Gregoria. Entonces ahí como que están enojados. También la valentía, ¿cierto? En realidad estos tres íconos que es el amor, la amistad y la valentía son la única esperanza que existe a un mundo mejor. En realidad es la única esperanza que tiene el pampino, ¿cierto?, de la salitrera es esto, tener amigos, ser valiente, y el amor en realidad su vida fluye en torno a eso. También otro es la solidaridad y la humanidad entre sus personajes, ¿cierto? Tenemos estos personajes que son humanos, ¿cierto? Que comen, tienen hambre, tienen frío, van al baño, etcétera. Son personas, en realidad, son humanos. Nosotros nos damos cuenta de que son como nosotros, podemos hacer
hincapié que, y como que uno los da como, sí, sí, cierto, los conocemos, sí, es una persona. Hasta nos preguntamos, ¿habrá, de verdad existió? Y también otra de las cosas que se muestra así en la literatura de Hernán Rivera Letelier, él trabaja mucho en torno a, escribe cierto sobre la miseria de las personas, ya sobre la injusticia, pero todo como en torno a, por ejemplo, la prostitución, el juego, ya como apuestas, y el alcohol. Pero esto no lo toma como algo como algo malo, ¿ya? Sino que lo ve o lo trabaja en torno como una vía de escape ante la adversidad. En realidad, es tan miserable, es tan triste la vida del Pampino, que en realidad la única forma de escape, la única forma de no ser parte de esa realidad, la única forma de ver algo distinto a través de el juego, ¿cierto? La apuesta, el alcohol y ir a lugares donde se realiza la prostitución. Ya, luego tenemos la lucha por la sobrevivencia, ¿cierto? Porque estos personajes no viven, sobreviven, ¿cierto? Que es muy distinto. Y luego la explotación y la miseria. Ya. Entonces, ahora tengo unas preguntas que son del libro para aquellos que quieran participar, pero tengo varios que ya han participado en las clases anteriores. Entonces, la idea es que participen otros. Por ejemplo, el Agustín ya está listo, la Ignacia igual, el Clemente, ya Clemente, usted va a participar. Y el Benja Chacón igual. Ok. Ya Benja Chacón, el primero. Esta pregunta está súper fácil, ¿ya? ¿Listo, Benja Chacón? Sí, profe. Ya, perfecto. Dice así. ¿Ganamos plata? No. ¿Ah? ¿Ganamos plata? Sí, sí. Una décima. Dice, la expresión para apaciguar la lombriz significa A, tranquilizar el miedo, B, calmar los ánimos, C, satisfacer el hambre o D, cubrir el cuerpo. ¿Qué significa apaciguar la lombriz? Benjamín Chacón. ¿Sí No dije nada, vos? profe. Ay, creo que es la respuesta, pero tiene que responder el Benja. F. Sí, voy a vos, Benja. La A. La A, Benja. Ya, pero de nuevo, para apaciguar la lombriz. ¿Qué significa eso? Apaciguar es como calmar. Para calmar la lombriz. ¿A qué se refiere con eso? Vamos, piénsalo un poco más. Si no lo digo yo, si no lo digo yo. Elfen. La B. Pucha. No en este momento. Ya, B. Oh, rayos. No, pues. Ya, el Jesús Ponce. Ya, Jesús, ya, porque usted no lo tengo anotado. Dele Jesús. ¿Tengo que responder la misma pregunta? Sí, pues la misma. Vale, la C. Satisfacer el hambre. Eh, Bien, Jesús, sí, pues apaciguar la Ganó lombriz. plata para comprarse un koyak, profe. ¿Cómo? Sí, para Ganó plata comprarse para un comprarse un koyak. pana. Sí. Es como cuando nos dicen que uno tiene la lombriz solitaria. Siempre se ha dicho que uno tiene como una lombriz en la guata, te está pidiendo la lombriz. Sí, Eso es X. esa referencia, pues por eso dice a satisfacer el hambre en realidad. Me tiene alta. Ay, no le entiendo, Martín Baquedano. Profe, me tiene, no sé. Yo parece que dice, profe, me tiene anotado. O sea, eso dice el Martín Macano. Baquedano. No, Baquedano no lo tengo. Baquedano puede participar. ¿Quiere participar en la segunda? Tengo 3 preguntas, ¿no? Ya, profe, yo participo si está fácil. Si no, no No, participo. Fernando, usted está anotado, ya lo tengo en la clase anterior.
Ah, Ya, dele, ya Martín Baquedano. Ya igual esta hablé sobre esta. Así que también es fácil. Dice, ay, dice así. Sobre la huelga, Olegario pensaba que los trabajadores debían protestar para trabajar menos horas. B. Los mineros deben obedecer a sus jefes. C. De nada sirve protestar porque todo siempre será igual para los hombres del salitre. O D. Los mineros deben protestar junto a sus familias para lograr mejoras salariales. ¿Y para quién va esa pregunta, profe? Para el Martín Baquedano. Y dice la C. Ya, vamos a la C. piripitín. Y sí, Buena, bravo. Eso. Ya Martín Baquedano lo va a dejar anotado. profe. Profe, la Camila Avisa. Carreño delante dijo que sí que quería participar. Sí, ella va a quedar ahora, Camila Carreño, para la tercera. Ya, como habíamos dicho entonces, ¿por qué está correcta la 2? O sea, perdón, la C, que de nada sirve protestar porque todo siempre será igual para los hombres del salitre. Lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pucha, Clemente, I'm sorry. Ya, lo voy a dejar tengo una pregunta para la reflexión. Si esa la puede contestar, es sin alternativa, sí. Si puede tirarse una reflexión, lo dejo anotado. Habíamos dicho, ¿cierto?, que Olegario Santana en realidad no estaba como muy de acuerdo con la protesta, ¿cierto? Como que en realidad ni le iba ni le venía, él pensaba que todo iba a estar igual, Le valía un gomino. ¿cierto? Como que en realidad él fue nomás, no como que haya algo más. Ya vamos a avanzar, que estamos en la hora. Dice, ¿a qué se refiere Domingo Domínguez, que es uno de los amigos, ¿cierto?, de Olegario, cuando afirman que la escuela de Santa María, dice un comentario, dice, hay olor a humanidad? Ya Camila Carreño, ¿qué significa que haya olor a humanidad? Un momento, profe, estoy pensando la respuesta. Ya. El ambiente de efervescencia se vive dada al alza del proletariado. B. A la generosidad y solidaridad que se evidencia entre los mineros dado el gran movimiento social logrado. C. A la promiscuidad y al hedor de los cuerpos sin bañarse que crea una atmósfera espesa y atosigante. O D. A la pestilencia y precario que era el ambiente en que esperaban la respuesta de las negociaciones y empresarios. ¿Cuál? ¿Qué es el olor a humanidad? La B, quizás, ¿La B? porque es con el porqué o solamente la alternativa. Porque No. estoy entre como la B y la C. Ya, pero ¿qué significa para usted el olor a humanidad? ¿Significa efervescencia, generosidad, promiscuidad? No, pero en el sentido de como humanidad, como en el sentido de que ellos proyectaban como quizás sus demandas sociales y como que todos tenían la misma visión así, o también puede ser el olor a los cuerpos porque estuvieron como caminando por el desierto mucho tiempo y Sí, todo mire, eso. le voy a dar una pista. Olor a humanidad es como cuando huele a peligro. Nunca le dice así como, uy, como que hay un olor a cuerpo en la sala. No ¿No? sé, nunca escuché eso. Ya, a ver, Clemente, dele usted. ¿Cuál dijo Camila Carreño usted entonces? ¿La B o la C? Sí, alguna de esas dos. No, pero elija una. La C, quizás. Vamos a la C. No. Vamos, dice, no, cuando uno dice olor a humanidad, en realidad es cuando Domingo Domínguez ingresa a la escuela y dice, uy, hay como olor a humanidad. Y hace referencia a esto que estamos hablando, de el olor a cuerpo. Cuando uno, sí, cuando uno entraba a la sala de clase, a veces uno decía así como, uy, hay como olor a cuerpo aquí, como que huele a peligro. Hay olor a humanidad. Se refiere, ¿cierto?, a la pestilencia, al olor a cuerpo en realidad. ¿Ya? Y por eso, ¿por qué no es que no habían baños
en 11 días, profe. Claro, pues no se habían bañado en 11 días, venían caminando de la pampa, Y hacían más su encima, necesidad de más alimento. encima ese colegio no tenía techo suficiente. Claro, era un colegio que era para, no sé, 200, 300 personas y habían 10.000 a 12.000 personas No, pidiendo. eran para 1000 personas. Y eran como 12.000 personas ahí esperando. Claro, entonces había un olor a un olor a peligro, a un aliento de atmósfera. Ya, dice aquí, reflexionemos. Da Clemente a ver si se tiene una reflexión. Dice, ¿cuál es el rol de la mujer en la obra de Hernán Rivera Letelier? Que una pregunta, esta pregunta va fijo en la prueba, así que si ustedes, no va a quedar como tarea para la casa en realidad, si ustedes la van desarrollando ahora en el transcurso del día, de la semana, porque la prueba es para el 12, pueden desarrollarla y después la copian y la pegan en la prueba porque fijo va esa pregunta. No voy a leer lo que acaba de decir Joaquín Pino, o sea, Joaquín Vergara, Vargas, ¿ya? Pero sí, también. Había mucho olor de eso en el colegio. Entonces, por ejemplo, aquí en cuanto al rol de la mujer, ¿cierto? Se puede hablar sobre... Dice mucho en la literatura cuando no se habla o sí se habla de la mujer. Es importante, cumple un rol dentro de la pampa, dentro de esta literatura. ¿Es importante o no es importante? ¿Para cuál es el rol fundamental de la mujer en este momento? ¿Ya? En En ese este momento momento, histórico. En este momento histórico. ahora acompañar al hombre. Claro, eso es lo que tienen que ir reflexionando. La mujer tenía un rol de acompañamiento, cómo era una mujer aguerrida, era más bien ensimismada, era triste, se callaba nomás y agachaba la cabeza, ¿ya? Porque eso también hay en otro tipo de literatura, hay mujeres que solamente agachan la cabeza ¿cierto? Y no dicen nada, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo era la mujer en este tiempo? Dice ninguno, no, y en serio, es que la mujer, por más que no Uy, tuviera... profe, ojito que ya son las 11:52. Sí, por eso estoy ahí. Intenta dar justicia a todas las cosas que debería tener. Sí, Clemente, esa es la respuesta. Tiene que ir desarrollándola un poco más, pero por ahí va. Y ahí, como dice el Agustín, que estamos en la hora, les recuerdo entonces que Clemente Bonansco, segundo C, ya. Que el 5 de abril, hoy día, la prueba de la unidad 0 y el próximo lunes la prueba del libro. Y el próximo libro de lectura es Como agua para chocolate. Vamos Profe, a ¿esto lo va a subir a Classroom? Sí, vamos a dejar